Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean en nuestros corazones. Agradecemos al Señor que nuevamente podemos estar delante de su presencia, acercándonos a algo que Él nos enseñó en los días de su carne, a algo que Él enseñó a los apóstoles, algo que los apóstoles nos transmitieron, y era estar como iglesia alrededor de la palabra de Él. Estamos considerando en estos momentos una serie, un comentario de la epístola a los Gálatas. Hoy sería nuestra reunión número 19 y hoy vamos a considerar la perícopa del capítulo 4, versículo 21 al versículo 25. Hemos considerado en reuniones anteriores cómo el apóstol Pablo ha presentado defensa de la fe ante el ataque de otro evangelio que estaban llevando los judaizantes a las iglesias en Galacia, iglesias que fueron fundadas, que fueron engendradas y edificadas por el apóstol Pablo. Al ver el apóstol Pablo que sus hijos estaban desviando del camino y estaban siendo colocados bajo esclavitud, que la esclavitud era que los judaizantes presentaban la ley como medio para justificación delante de Dios, ese otro evangelio. Entonces Pablo, sintiendo celo de Dios en su corazón por sus hijos, por aquellos que había engendrado, por aquellos que había edificado, entonces les escribe una epístola circular, porque es una epístola a varias iglesias, las iglesias que fundaron en Galacia del Sur, como lo creemos y como lo vimos en las primeras dos reuniones, la introducción y la razón de la epístola, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo ha argumentado primeramente de que él era un apóstol enviado por el Señor, de que él fue comisionado cuando Jesucristo se le apareció, no por ningún hombre, para mostrar entonces que su autoridad no dependía de los 12. ¿Tenía comunión con los 12 del Cordero? Sí, claro que sí. Dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo, pero su autoridad dependía del Señor, ¿cierto? Entonces empieza a mostrar en el capítulo 1, en el capítulo 2, cómo él se encontró con los 12 y cómo muestra entonces que habían unos infiltrados en medio de la iglesia, que ellos hicieron hacer ver que eran enviados por los apóstoles de Jerusalén, que ese contexto lo entendemos viendo Hechos capítulo 15, ¿cierto? Entonces ya el capítulo 3, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca del recibimiento del Espíritu, de si lo recibieron por las obras o por el oír con fe. Luego el apóstol Pablo empieza a hablarles de Abraham, empieza a hablarles de la ley, de la promesa, del recibimiento del Espíritu. En el capítulo 4 empieza a mostrarnos cómo toma como una figura de los esclavos que eran administradores y eran tutores, los pedagogos, para mostrar que el hombre, que el propósito de la ley con el hombre era mostrarle cuál era su pecado, para que el hombre se acercara a alguien más para que lo pudiese libertar, que era ¿quién? El Hijo de Dios. Y la ley sigue teniendo hoy esa misma intención, decirle al hombre qué es lo que es pecado, descubrir la naturaleza pecaminosa del hombre, para que el hombre entonces mire hacia el cielo y se acerque al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, continuando con el aspecto, vamos a mirar, leímos en la reunión anterior desde el capítulo 4, verso 17 al 20. Vamos a volverlo a leer. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miramos entonces que esta perícopa tenía este versículo con un alto contenido teológico, porque este versículo se relaciona con el propósito eterno de Dios, ¿sí? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces, en ese asombro que tenía el apóstol Pablo, va a continuar su idea, pero en esta idea el apóstol Pablo nos va a presentar algo innovador en su tiempo, ¿sí? Que es algo que se conoce en teología como la exégesis alegórica. Vamos a leer el contexto, los versículos que nos corresponden a la perícopa de hoy, y vamos a hacer primero una introducción para empezar a considerar los versículos. 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría,
pues estas mujeres son dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. La perícopa va toda del capítulo 4:21 al 5:1, pero vamos a dividirlo en dos partes. En esta reunión vamos a considerar una de las primeras dos mujeres de la alegoría, que es Agar, ¿sí?, que es comparada claramente con el monte Sinaí. Vamos a leer primero el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de Vila Esquain, donde acá nos aparece qué es lo que es la exégesis alegórica. En la página 352 dice: exégesis alegórica arranca de la convicción de que el texto significa propiamente algo distinto, más profundo de lo que expresa a primera vista, incluso cuando no hay señales de lenguaje figurado. Pablo usa la exégesis alegórica, por ejemplo, en Gálatas 21:32, la perícopa que nos corresponde, y 1 Corintios 10:4, cuando habla de que las cosas que sucedieron como ejemplo para nosotros, ahí la palabra ejemplo es típicos, de tipología, ¿sí? Con ello no va formalmente más allá de las reglas válidas de su tiempo, mas si se mira el contenido, su exégesis y su predicación son totalmente nuevas. En toda exégesis alegórica es esencial dar un sentido actual a un texto ya fijado, de acuerdo o no con su sentido literal. Esto es causa de enriquecimiento espiritual. Hay veces también en las que la fantasía invade el texto y entonces la exégesis no es auténtica y da lugar a fantasías pueriles, de forma que la interpretación ya nada tenga que ver con el sentido original del texto. Y en Teología Sistemática, en el tomo 1 de James Leo Garrett, en la página 159-160, dice: crítica bíblica y hermenéutica bíblica, la hermenéutica bíblica, y nos dice métodos antiguos de interpretación bíblica. Entonces está el método tipológico, el método alegórico, el método dogmático y el método místico. Entonces dice acerca del método alegórico: se trata del método hermenéutico que dilucida el significado espiritual oculto de un texto. Según Richard Hanson, la alegoría es un método de interpretación de la escritura por medio de la cual se logra que el texto se da un significado más allá de su significado literal, superficial o histórico. Y Pérez Millo dice: alegoría es una ficción mediante la cual una cosa representa o significa otra. La exégesis alegórica no es muy común en nuestro tiempo. Fue muy común en la escuela de Antioquía, en la escuela de Alejandría en Egipto, a partir del siglo II. Se cree que uno de los primeros impulsores de la exégesis alegórica fue Clemente de Alejandría, precisamente. Y uno de sus alumnos o representantes más destacados de la exégesis alegórica fue Orígenes, una persona muy erudita en su momento, que hace parte de los patrísticos. Entonces, ellos abusaron mucho de la exégesis alegórica porque daban un sentido demasiado lejos de lo que el texto decía. Entonces, en nuestro tiempo, el método de interpretación que más tiene peso es el método histórico-gramático, ¿sí? Que el texto se escribió en un tiempo histórico, con una tendencia histórica, ¿cierto? Pero que también hay que mirar el texto desde el punto de vista gramático, de sus palabras, de su contexto inmediato, el contexto del libro. Entonces, eso es inicialmente lo que es la exégesis alegórica. Entonces, el apóstol Pablo nos presenta algunas partes en el Nuevo Testamento donde nos habla de esto. Por ejemplo, una de ellas es en 1 Corintios, cuando dice que la roca que seguía a Israel era ¿quién? Cristo, ¿cierto? Eso es algo muy novedoso para su tiempo. Eso es algo que el apóstol Pablo vio en la revelación de las Escrituras, basándose en el mismo texto, ¿cierto? También en 1 Corintios 10 y ahora en el texto que vamos a leer nosotros.
Esta perícopa entonces va del 21, capítulo 4, verso 21 al 5:1. Hoy leeremos solamente del 21 al 25. Entonces aquí vamos a considerar en esta primer perícopa 2 mujeres, Sara y Agar, 2 ciudades, la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial, 2 pactos, el de la ley y el de la promesa, 2 hijos, uno según la carne y otro según el espíritu. Entonces, con esa introducción vamos a mirar nosotros aquí lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar con este aspecto. Gálatas 4:21. Entonces, continuando con la idea, iniciando el párrafo de la alegoría, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Entonces se entiende con este versículo que del grupo de iglesias algunos hermanos no querían estar bajo la ley, pero los que querían estar bajo la ley a causa de las enseñanzas judaizantes, entonces Pablo le dice: decidme los que quieren colocarse bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Recuerda que ya dijimos que la ley no es mala, la ley es santa, pura y buena, ¿cierto que sí? Y la ley es espiritual. Pero ¿cuál era el problema? Que estaban utilizando la ley como método para justificación delante de Dios. Eso es usar la ley ilegítimamente, porque la ley no tiene ese propósito. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. La palabra bajo es la palabra griega hipo, ¿cierto? Entonces, de donde viene hipopótamo, entre ríos, debajo del río. Entonces, lo que pasa aquí es que los hermanos en Galacia, en vez de estar bajo la gracia, estaban colocándose bajo la ley. Bajo la ley. Hipo, los que quiere estar bajo ley, o sea, bajo las ordenanzas que los judaizantes estaban trayendo bajo un sistema legalista. Entonces dice: ¿no habéis oído la ley? En 2 Corintios 3 dicen que los judíos, aunque leían la ley cada 8 días, en el día de reposo, en las sinagogas, aunque la tenían en sus manos, estaban delante de ella en todo momento, no las entendieron porque crucificaron al Señor de gloria. Aunque tenían la ley, no la tenían porque su corazón no estaba abierto para ellas, ¿sí? Lo que estaba abierto para ellos era el sistema legalista del fariseísmo, los mandamientos de hombre añadidos a la palabra de Dios. Entonces Pablo los exhorta y les dice: bueno, ustedes que cada 8 días leen la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque se las traían los judaizantes. Entonces, esta es la última vez en esta carta que Pablo apela nuevamente a las Escrituras para poder entrar en razón a los Gálatas y hacerlos salir de la insensatez de querer colocarse bajo la ley, ¿cierto? Se ve que cuando Pablo le dice no habéis oído, es que no estaban prestando atención a la palabra, ¿sí? El Señor Jesucristo dice: de acuerdo a como oigamos, ¿qué pasa? Se nos va a añadir. Entonces Pablo le exhorta, le dice: ¿ustedes no habéis oído? Entonces, ¿qué es lo que va a traer? Va a traer una imagen del Antiguo Testamento, una alegoría o una tipología para mostrarles a ellos lo que no habían escuchado en la ley, que él sí había escuchado porque su corazón estaba abierto a la palabra del Señor, ¿sí? Entonces el apóstol los impele a ¿qué? A oír la enseñanza de la ley. Versículo 22. Porque está escrito: Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Entonces a eso se está refiriendo él cuando habla de la ley. Aquí se está refiriendo a ¿qué libro? El libro de Génesis, muy conocido por los Gálatas, por las enseñanzas de Pablo y también por las enseñanzas de los judaizantes. Entonces, ¿no habéis oído lo que dice la ley? Abraham tuvo 2 hijos. Entonces va a tomar la misma ley para mostrarle a ellos, para darle una enseñanza espiritual de lo que dice la ley. Y vuelve a tomar la misma intención que el apóstol Pablo tenía en el capítulo 4 y en el capítulo 3, cuando habla de la esclavitud. Vuelve a tomar la misma idea de ser esclavos bajo la ley, ¿sí? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Los hermanos que quieran pueden leer en casa Génesis 16, donde habla de estos aspectos.
No podemos olvidar que Abraham no tuvo solamente 2 hijos. Abraham tuvo más o menos 12 hijos. Aparece en el libro de Génesis, con Cétura. Después de tener a Ismael y a Isaac, tuvo muchísimos más hijos. Pero el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo solamente a tener en cuenta a estos 2 hijos, con estas 2 mujeres, porque tiene una enseñanza tipológica muy preciosa y edificante para la iglesia en su momento, que lo necesitaban los gálatas, que lo necesitaban los judaizantes y que lo necesitamos nosotros en el día de hoy. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Entonces aquí el apóstol Pablo vuelve nuevamente a apelar ¿a quién? A Abraham. Ya lo había hecho en el capítulo 3. ¿Por qué el apóstol Pablo apela a Abraham? Porque los judaizantes creían que ellos eran hijos de Abraham y por tanto eran merecedores ¿de qué? De las promesas de la gracia de Dios, y era muy importante para un judío el circuncidarse, porque entraba el pacto de Dios, y guardar la ley, porque esa era la manera que creían ellos que se iban a salvar, ¿cierto? Entonces ellos creían que como descendientes de Abraham literalmente tenían derecho al acceso de la gracia de Dios. De ahí la insistencia en que traer gentiles para que se circunciden y guarden la ley. De ahí la insistencia para traer prosélitos a la fe judía, ¿cierto? Porque ellos creían que esa era la manera que ellos iban a salvar delante de Dios, siendo hijos descendientes de Abraham literalmente, ¿cierto? Pero ya vimos nosotros entonces que los verdaderos hijos de Abraham no son los engendrados carnalmente, sino los que vienen de la promesa. Vuelve entonces Pablo a retomar esa idea nuevamente, ¿cierto? Entonces tuvo 2 hijos, uno de la esclava. Vamos a leer Génesis 16:15. Este es el hijo de la esclava. Génesis 16, versículo 15. Génesis 16, versículo 15. Toda la perícopa del capítulo 16 nos habla entonces de Agar teniendo a Ismael. Versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham en nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Entonces, este es el hijo de la esclava. ¿Quién era la esclava? Una mujer egipcia que le servía a Sarai antes de ser Sara, y Abraham, ¿cierto? Ya vamos a mirar entonces por qué Agar quedó en embarazo. Y el otro de la libre, Génesis 21:2, unos capítulos más adelante. Génesis 21, versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham en nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces aquí tenemos, no, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Entonces Pablo emplea esta ilustración porque el tema tratar con los gálatas y los judaizantes tiene que ver ¿con quién? Con los herederos de Abraham. Recuerda que ya hablamos entonces en el capítulo 4 cómo los que creen por medio de la fe son herederos de Dios, ¿cierto? Entonces Pablo explica con esta alegoría que espiritualmente los judaizantes no eran descendientes de Ismael como ellos suponían, sino ¿de quién? De Ismael. Esto era un golpe muy fuerte que le estaba dando el apóstol Pablo a los judaizantes, que se creían hijos de Abraham por nacer literalmente de él. Y va a empezar entonces a explicarles de que no, los hijos de Abraham no son los que descienden literalmente de él, son los hijos por la fe. Antes bien ustedes no son hijos de Isaac, son hijos de ¿quién? De Agar por Ismael, ¿cierto? Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces en la reunión de hoy vamos a considerar solamente este primer aspecto, el que nació según la carne de la esclava. Entonces, donde dice nació según la carne,
es la palabra griega sarca, viene de sark, que significa carne, ¿cierto? Ismael fue engendrado por los medios del esfuerzo del hombre. O si podemos decir mejor, Ismael fue engendrado por la fuerza natural del hombre. ¿A qué nos referimos nosotros con esto? Nos referimos a que Dios le hizo una promesa a Abraham. Iba a haber un tiempo, un momento de la historia de Abraham que Dios iba a intervenir para que naciera un hijo de su descendencia con Sarai, su esposa. Abraham, viendo que el tiempo transcurría, viendo que no se cumplía la promesa, entonces él y Sara tuvieron un brillante plan que iba en contra de la dirección del Espíritu Santo, iba en contra de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Incluso tuvo que entrar en una relación adúltera para poder producir a Ismael, aunque en la costumbre del tiempo, según el Código Hammurabi, los dueños de esclavos, de esclavas, podían llegarse a ella para que los hijos que naciesen se contaran como descendientes de ellos, ¿cierto? Eso se daba en la cultura de ese momento, ¿cierto? Entonces, este hijo, el apóstol Pablo ve algo bien interesante. Ve que el hijo de la esclava nace según la carne. O sea que si es hijo de una esclava, ¿qué va a ser el hijo? Esclavo. A eso empieza el apóstol Pablo a apelar, a la enseñanza misma de la ley, para mostrarle a ellos la esclavitud de colocar las personas bajo la ley para medio de justificación y la libertad de colocar las personas debajo del verdadero evangelio de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este nacimiento de Ismael representa los esfuerzos del hombre naturales, representa el esfuerzo carnal, las obras humanas del hombre para poder conseguir lo que solo Dios puede conseguir por medio de su obra. Entonces, lo que trató de hacer Abraham es tratar de sustituir la obra de Dios, ayudar a Dios para que la promesa que él le dijo se cumpliera. ¿Cómo? Ideándose un brillante plan con su esposa Sarai. ¿Cierto que sí? Entonces Pablo ve en esto una esclavitud. Y esto lo ve, Pablo nos dijo claramente, el esclavo nació según la carne. ¿Sí? Ahora, Abraham se llegó a Agar para que naciera Ismael, ¿cierto? Pero Abraham también se llegó a Sarai para que naciera Isaac, ¿cierto? Pero ¿cuál era la diferencia? Que una era la dirección de Dios y el otro no era la dirección de Dios. Mira lo que dice Juan 3, versículo 6. Juan 3, versículo 6. En la conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, sarco, sar estin, carne es, ¿cierto? Entonces Pablo está tomando esa figura entendiendo lo que es la carne, la naturaleza caída del hombre, y nuestro Señor Jesucristo primeramente nos dice que nada puede cambiar la carne. Lo que es nacido de la carne va a continuar siendo carne. Lo mismo pasa entonces con Ismael. Ismael nació según la carne. ¿Qué va a continuar siendo? Carne. ¿Cierto que sí? No viene de la promesa. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este versículo lo podemos aplicar al mismo versículo que estamos considerando, el versículo 23, cuando habla de que de la libre nace por la promesa, o sea, por la intervención del Espíritu Santo. Pero lo que queremos llamar la atención es que Ismael nace según la carne, y lo que es nacido de la carne, carne es, no va a cambiar, ¿cierto? Está bajo esa condición, bajo esa limitación, la limitación de la carne. Y esto es lo que está viendo aquí el apóstol Pablo. Volvamos al 4:23. Mas el de la libre, o sea, el hijo de la libre, ¿cómo nació? Por la promesa. O sea, Isaac nace en razón del cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho a Abraham.
Y estas dos imágenes las está utilizando el apóstol Pablo de la misma manera que las utilizó en los capítulos anteriores. Leamos Génesis 17, versículo 9. Vamos a mirar cuándo Dios le hizo la promesa a Abraham. Vamos a leer solamente dos partes, Génesis 17 y Génesis 18. Amén. ¿Lo tenemos? Génesis 17, 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y Génesis 18:10, capítulo más adelante. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, este es Dios, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Mira cómo se refería Sara a Abraham: mi señor. Entonces Yahvé dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: Sara, será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de su esposa Sara iban a ser una persona, un niño, sobre el cual iban a colocar un nombre y sobre el cual Dios iba a continuar la promesa y el pacto que había hecho con Abraham, luego con Isaac y luego con Jacob, ¿cierto? Entonces Abraham tenía esta promesa de parte de Dios, ¿sí? Pero Abraham estaba aprendiendo, se estaba forjando en su interior lo que era esperar en Dios, lo que era la paciencia propia de Dios. Dios puede durar mucho tiempo pacientemente esperando y en silencio. Abraham había esperado 25 años y todavía no veía la promesa cumplida. Veía que los años pasaban, cada vez estaban más viejos, cada vez veían menos que podían producir un hijo. Entonces, al ver esto, entonces, como dijimos inicialmente, se idean un plan para que naciera un hijo, y él creía que ese iba a ser el de la promesa. Pero Dios fue muy claro al decirle: con Sara, no con Agar, ¿cierto? Entonces, esa equivocación que tiene, y ese error y ese salirse de la voluntad que tiene Abraham de Dios, da pie entonces para que el apóstol Pablo utilice esa figura y esa alegoría, esa tipología, para mostrar la libertad de los hijos de Dios y para mostrar la esclavitud de aquellos que son colocados bajo la ley. Entonces, no había nada humanamente posible para que Abraham y Sara a esa edad concibieran un niño, porque a Sara le había cesado el tiempo de las mujeres y Abraham tenía ya ¿cuánto? Casi 100 años. Abraham no podía procrear y ya estaba, como dice la escritura, como muerto, en el sentido de que ya no podía procrear. Vamos a leerlo en Romanos 4, versículo 19. Romanos 4, versículo 19. De esto mismo habla el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, y en la próxima reunión vamos entonces a mirar, a concluir con la idea que Pablo mismo da de esta perícopa en el libro de los Romanos. Romanos 4, 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Esto que sí? Entonces pasó el tiempo, el Señor le volvió a hablar acerca de la promesa, él tuvo fe en el Señor, no consideró su cuerpo, que ya no podía procrear, pero creyó al Dios que llama las cosas que no son como si fuese, y por añadidura y para acabar de ajustar, Sara era una mujer no solamente mayor, sino que estéril, por eso no había podido dar hijo. Y esto es lo que Pablo está utilizando como base para este mensaje, ¿cierto? Para mirar la intervención milagrosa de Dios en la promesa que Dios mismo le hizo. Entonces eso entendemos nosotros, que Isaac fue producido por poder de Dios.
En cambio, Ismael fue producido por el poder de la carne. ¿Cierto? Leámoslo. O la esterilidad de la matriz de Sara. Leámoslo en Hebreos 10, 11. Entonces, el Romanos 4 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, ¿cierto? Hebreos 10, 11. Entonces, ¿qué hizo la promesa? Hizo posible que Sara concibiera fuera del curso de la naturaleza. Hebreos 11. Aquí vuelve a hablar de lo mismo el escritor a los hebreos, de la condición de Abraham y de la condición de Sara, para resaltar la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Ese ya casi muerto, según Romanos, es Abraham, ¿cierto? Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, lo que humanamente fue imposible para el hombre, la gracia de Dios en el cumplimiento de la promesa, aceptando ellos por la fe, la gracia del Señor, pudieron dar a luz ¿a quién? A Isaac, ¿cierto? Entonces, estos versículos, Pablo empieza a mostrarnos entonces la manera en que nace uno y la manera en que nace otro. De quién nace uno y de quién nace otro. Cómo nace uno, cómo nace otro. Uno nace por la intervención carnal de Abraham, por salirse de la voluntad de una esclava, y por ende el hijo es esclavo. El otro nace de la promesa de Dios por la intervención poderosa del Espíritu Santo para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, en este contexto, Pablo va a comparar y va a mostrarle a los judaizantes y a los hermanos que querían estar bajo la ley la importancia de oír lo que decía la ley en relación con la libertad de los hijos de la libre y en relación con la esclavitud de los hijos de la esclava. Versículo 24. La cual es una alegoría. Francisco La Cueva traduce: las cuales cosas son dichas en alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y mire cómo utiliza la palabra. Este es Agar. No habla de una mujer, ¿cierto? Este es Agar. Esta palabra alegoría en el griego, alegoreo, aparece solamente una vez en todo el Nuevo Testamento. Aunque en Reina y Valera 60 aparece la palabra alegoría en español, en el griego aparece una sola vez y es la vez que estamos citando acá. Esta palabra, A.T. Robertson, en su comentario al Nuevo Testamento griego, dice: está compuesta por alo, que significa otro, y agoreu, que significa hablar. Así significa decir algo más de lo que significa el lenguaje. Lo que Filón, el gran maestro en el empleo de la alegoría, llama el sentido espiritual más profundo. Pablo no niega la realidad de la narración histórica, sino que simplemente emplea en un sentido alegórico para ilustrar su argumento, para beneficio de sus lectores tentados a poner sobre ellos el peso de la ley. Pone un significado secundario sobre la narración, así como emplea típicos en 1 Corintios 10:11 en la narración. Y el diccionario Vine dice acerca de alegoría: las historias de las escrituras representan o incorporan principios espirituales, y estos se llegan a conocer no por el vuelo de la imaginación, sino por la recta aplicación de las doctrinas de las escrituras. Entonces, la alegoría de todas maneras sigue teniendo una aplicación desde la misma escritura, siguiendo la interpretación y la exégesis bíblica, para no decir entonces los que decían los patrísticos acerca de la alegoría, que espiritualizaban demasiado la Biblia, ¿cierto? Y empezaban a decir, por ejemplo, que los días representaban los sentidos, cosas así, ¿cierto? Hay que ser bien bíblicos en esta alegoría. Entonces, ¿es una alegoría acerca de qué? De la esclavitud
y acerca de la libertad. Aquí el Espíritu Santo, por medio de Pablo, le da un sentido bien especial a esta historia, aparte de su sentido literal que no se le puede quitar, ¿cierto? Aquí ilustra el efecto de la servidumbre bajo la ley de Moisés y la libertad de servir en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pérez Millo dice que el concepto de alegoría puede trasladarse como una tipología. La alegoría es más bien una tipología, porque en la tipología también se utilizan personas. Aquí el apóstol Pablo está utilizando entonces aquí en esta alegoría una tipología. Ya en los tiempos anteriores a Pablo, el judío Filón ya había alegorizado a los dos hijos, Isaac e Ismael. O sea, no eran las primeras personas que iban a alegorizar este asunto. Entonces volvamos a leer. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Entonces leamos esta primera parte. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. O sea, cuando dice son, estas dos mujeres son, es en el sentido de representar, no que sean literalmente los dos pactos. Recuerden que estamos hablando de una alegoría o una tipología. Entonces, esta mujer son, representan los dos pactos. Entonces, la alegoría presentada se puede entender muy claramente. Agar, la esclava, da a luz un hijo que por ser hijo de la esclava también es esclavo, ¿cierto? ¿Qué representa esto acá? El pacto de la ley dado a Moisés en Sinaí. Esto representa a Pablo. Pablo está representando esto acá, ¿cierto? Que Agar danos un hijo que es esclavo, y eso representa el pacto de la ley que se dio en el monte de Sinaí. La otra tipo presentada, la alegoría presentada, es Sara, la mujer libre, es figura del pacto o de la promesa dada antes de la ley, que se otorga en la gracia de Dios y alumbra un hijo que por ser hijo de la libre es ¿qué? Libre, ¿cierto que sí? O sea, aquí tenemos estas dos comparaciones que está haciendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Vamos a leer el versículo. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son, sentido de representación, los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. ¿Listo? Entonces ya miramos lo que significan estas dos mujeres. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Para esclavitud bajo qué? Bajo la ley. ¿Listo? Este es Agar. Entonces, muy concretamente, una de las dos mujeres en esta tipología es figura del monte de Sinaí. ¿Quién? Agar. Completamente claro, ¿cierto? Donde la ley fue dada. Por tanto, lo que genera es aquello que la ley genera. ¿Qué? Servidumbre, ¿cierto? Porque los coloca en esclavitud. Este nombre aquí el apóstol Pablo está diciendo que Agar significa ¿qué? Arabia, el monte de Sinaí. O sea que tipológicamente se identifica con el pacto de Sinaí establecido bajo la ley. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo va a traer para hablar de la libertad que trae Jesucristo, el verdadero evangelio, es que esta mujer significa y hace referencia a la ley que tiene hijos para esclavitud. Quiero leer el comentario que hace Samuel Pérez Millo de este versículo. Los judaizantes enseñaban que los judíos son llamados a la salvación por ser descendientes de Abraham a través de Isaac, en quien se consolidaba la promesa. Por otro lado, los ismaelitas representaban para ellos a los que, no siendo descendientes conforme a la promesa, no podían heredar las bendiciones establecidas en el pacto. Para alcanzar la bendición de las promesas y salvación, los gentiles tenían que entrar en el pueblo del pacto mediante la circuncisión y el cumplimiento de la ley. Pablo invierte absolutamente el significado. Los que son esclavos son aquellos que, considerándose descendientes únicos de Abraham, pretendían alcanzar la justificación por las obras de la ley, cuando lo único a que conducía era a ser esclavos.
manteniéndolos bajo la esclavitud del sistema obligatorio en cada momento, ¿sí? Entonces, tal como Agar, la ley produjo hijos para esclavitud, como por ejemplo los judaizantes. Tal como Sara, la gracia produce hijos para la filiación con Dios, como hijos de Dios, que son los creyentes por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuerde entonces que ya no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia, que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Entonces, la tipología se puede entender muy claramente. Una comparación de dos mujeres con los dos pactos, ¿cierto? Un pacto que tiene que ver dado en el monte Sinaí en Arabia, que fue dada la ley, y el otro pacto tiene que ver con la promesa hecha a Abraham. Ese es el pacto. A esos dos pactos se refiere el apóstol Pablo. Versículo 25. Versículo 25. Ahora bien, dice Francisco La Cueva, Reina Valera 60, dice, ¿por qué? Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en ¿qué? En esclavitud. Entonces ahora el apóstol Pablo nos trae otra figura más a la tipología. ¿Quién? Jerusalén. La Jerusalén actual, o sea, la Jerusalén del momento del apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia, es decir, el caso de Agar bien ilustra la ley dada en el monte de Sinaí en Arabia. A.T. Robertson tiene un comentario acerca de Agar acá. Mire lo que dice. Porque Agar, tú de Agar en el griego, artículo neutro refiriéndose hacia la palabra Agar y no a la mujer. Para referirse a la mujer hubiera dicho Agar, ¿cierto? Entonces aquí Agar no es sinónimo de la mujer, sino que es sinónimo de la comparación. ¿Qué? Monte de Sinaí en Arabia, ¿cierto? Porque, o ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que Pablo llama a Agar monte de Sinaí, lo llama en Arabia, ¿listo? Y corresponde a la Jerusalén actual. Entonces, esta vinculación que está haciendo el apóstol Pablo geográficamente con la Jerusalén de su momento permite extender la alegoría hacia una ciudad. De manera que está vinculando a Sinaí, el lugar donde fue dada la ley, con la Jerusalén de ahora. O sea, de ahora del tiempo que el apóstol Pablo escribe. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué el apóstol Pablo está vinculando el monte Sinaí donde fue dada la ley con la Jerusalén en su momento? Por la misma manera que el Señor Jesucristo no estaba constantemente en Jerusalén. Jerusalén, en el momento del Señor Jesucristo, representaba era la religión. Allí no había vida, allí lo que había era legalismo, allí lo que había eran mandamientos de hombres que se hacen pasar por la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo se sentía a gusto, ¿en dónde? Por ejemplo, en Betania, donde había servicio, donde había resurrección, donde había quebrantamiento. En ese lugar era donde el Señor Jesús se identificaba. En los 3 años de su ministerio público, 3 y medio, el Señor solamente iba a las fiestas, pero regularmente Él estaba en la casa de sus amigos, donde allí había la vida, la manifestación de la vida. Esa es la razón también por la cual Pablo ve lo mismo. ¿Por qué esto está relacionando la ley con la Jerusalén actual en su momento? Porque de allá salía todo el sistema legalista, que era producido por los fariseos, por los judaizantes. Y entonces está trasladando la esclavitud de Agar y de su hijo Ismael a la esclavitud que producen los judaizantes en Jerusalén. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces la Jerusalén actual era la ciudad donde los judíos estaban ¿qué? Esclavizados en la ley. Aunque Jerusalén hace referencia ¿a qué? A la promesa de Dios también. ¿Recuerda? Esa era la ciudad
que Dios habló en el Antiguo Testamento como la ciudad del gran rey, ¿cierto? Y también estaba en la tierra prometida. Pero, ¿qué hicieron los judaizantes? Torcieron la Biblia, torcieron la palabra y colocaron a las personas que estaban en la ciudad prometida bajo las obras de la ley, bajo un sistema legalista que corresponde al monte Sinaí, al cual pertenece el pacto de la ley representado por Abraham, ¿cierto? Entonces mira hasta el punto donde llegaron los judaizantes, distorsionaron lo que Dios tenía en su corazón para con Jerusalén, ¿cierto? Entonces por eso, a causa de eso, como el Señor hace todas las cosas nuevas, hay una Jerusalén vieja y hay una nueva Jerusalén que empieza su tiempo y su momento desde ahora, ¿cierto? Que después lo vamos a mirar. Entonces la ley produce, el desobedecer la ley, Gálatas 3:10 produce maldición, ¿cierto? Estar bajo la ley es estar en prisión espiritual y estar bajo la ley es estar en esclavitud. Entonces aquí lo que Pablo está haciendo, que está vinculando a Agar y Sinaí, donde se entregó la ley, de la misma manera que quiere colocar a la Jerusalén en su momento, donde se enseña no solo a guardar la ley, sino que se enseñan los mandamientos que los judaizantes estaban añadiendo a la ley, no dándole libertad a las personas, sino colocándolas ¿qué? En esclavitud. De modo que al igual que Agar, esclava, da descendencia de esclavos, así también las enseñanzas de los judaizantes generan personas bajo la esclavitud. Volvamos al versículo 25. Ahora bien, Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Pues esta junto con sus hijos está ¿cómo? Está en esclavitud. Entonces aquí la conclusión es natural y es obvia. Al referirse a la Jerusalén de ese tiempo, donde habían salido los judaizantes a devastar la obra de Dios que había hecho por el apóstol Pablo e introducir falsas doctrinas en medio de los Gálatas, dice que está con sus hijos en esclavitud. Entonces Jerusalén es tomada en el sentido de que es el asiento de las enseñanzas legalistas de su momento, ¿cierto? Y lo que produce esa enseñanza es ¿qué? Esclavos, no produce libres, personas libres, porque las personas libres las da el verdadero evangelio, las da el evangelio de Jesucristo. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo y vuelve a utilizar nuevamente la figura de esclavitud y libertad, ¿cierto? Utilizando en este caso ¿a quién? A Ismael y utilizando ¿a quién? A Isaac, ¿listo? Entonces, esta esclavitud alcanza a sus hijos, a los hijos en Jerusalén, que son los hijos de Agar, que hace referencia ¿a quién? A Ismael. Mire lo que dice William Hendrickson acerca de este versículo. Se han esclavizado a la ley del Sinaí, porque imaginan que por una estricta obediencia a este código legal, con énfasis en las ordenanzas ceremoniales ampliadas por adiciones de hechura humana, pueden llegar a entrar al reino de los cielos, pero están equivocados. El monte de Sinaí está en Arabia y Arabia es un desierto, no es la tierra prometida, no es Sión. Esto es lo que dice William Hendrickson. Entonces, Pablo, con decir esto, causa un impacto muy negativo en medio de los judaizantes, porque los está comparando ¿con quién? Con los agarenos. Ellos se consideraban descendientes de Isaac, pero Pablo le está mostrando por las escrituras, ustedes no son descendientes de Abraham ni descendientes de Isaac. ¿No es que sabe qué dice el Señor Jesucristo a los judíos de su tiempo? Si ustedes fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme. O sea, no estaban siguiendo las pisadas de Abraham. Entonces ellos creían que eran descendientes de Abraham por Isaac. Ahora Pablo voltea el asunto, voltea la situación y les dice, ustedes no son descendientes de Abraham ni Isaac, ustedes son agarenos, descendientes de Agar, el que no heredó las promesas, porque no era el hijo de la promesa, el hijo de la promesa era Isaac. ¿Sí me entiendes? Entonces el propósito de esta alegoría
o de esta tipología es que Pablo ilustra el efecto de estar bajo la esclavitud de la ley de Moisés. Recuerda que en el versículo 9 dice, os queréis volver a esclavizar. Y el caso de que Agar e Ismael es una ilustración adecuada de la esclavitud, de la misma manera que Sara e Isaac son una tipología de la libertad que trae el verdadero evangelio al corazón de las personas, ¿sí? Entonces Pablo utiliza esta alegoría, esta tipología, para mostrar la realidad de la ley. Los que ustedes no han oído lo que dice la ley, entonces les va a explicar qué es lo que dice la ley. ¿Qué decía la ley? Bueno, trajo a Agar, trajo a Sara, trajo un esclavo, hijo de un esclavo, esclavo, hijo de una esclava, un esclavo, trajo a Sara, libre, hijo de un esclavo, libre, para mostrarle a los hermanos en Galacia que lo que estaban haciendo era colocándose nuevamente bajo esclavitud y que no eran libres si seguían siguiendo ese evangelio que era un falso evangelio, que no era el verdadero evangelio. Entonces Dios mediante en la otra reunión vamos a considerar la libertad, ya consideramos la esclavitud, ¿cierto? De la tipología. Ahora vamos a considerar, Dios mediante, la libertad, que Pablo utiliza la tipología de estas dos mujeres, de estos que representan dos pactos, una que es libre y da hijos para libertad, que a esa fue la libertad que el Señor nos llamó, que es precisamente la libertad de la cual estaban saliendo los hermanos en Galacia por colocarse bajo la ley, bajo la esclavitud de las ordenanzas legalistas de los judaizantes, ¿sí? Entonces Dios mediante en la próxima reunión terminaríamos el capítulo 4 y empezaríamos Dios mediante el capítulo 5, hermano. Amén. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle por este tiempo que pudimos compartir.